Hola estudiantes, bueno, como les dije en el video anterior, en este vamos a seguir trabajando en el concepto de continuidad de la sección 1.4. En el otro trabajamos una función racional, que bueno, cuando teníamos que analizar el límite, como lo hicimos en un video anterior, vimos que había que factorizar. En este caso tenemos una función por partes, ¿sí? Una función que para los x menores a 1 es esta función lineal, como lo pueden haber definido, o afín, y para los x mayores o igual a 1 tiene la forma de esta cuadrática, ¿sí? Entonces, cuando uno la trata de graficar, voy a hacer aquí el gráfico, ¿sí? Fíjense que son dos funciones polinómicas. O sea, esto es un polinomio de grado 1 y esto es un polinomio de grado 2, que son continuos en todos lados. El análisis que uno tendría que ver de la continuidad de esta función es justamente donde se están pegando las funciones, por decirlo entre comillas, ¿no? Esta con esta. Si se pegan bien y los límites coinciden, ¿sí? La función ahí queda definida y los límites laterales coinciden, o si la función no coincide. O sea, en ese lugar no se pegan bien. ¿A qué me refiero? Lo voy a ver gráficamente. Primero dibujo la función esta. Como en el foro hay una explicación de cómo dibujar funciones por partes, si lo quieren ver. Si no, acá lo vamos a hacer de vuelta. Voy a hacer más o menos un resumen de lo que está en el foro. Si tengo que graficar esta función, que en distintos sectores tiene distinta gráfica, lo que voy a hacer es graficar esta función menos 2x más 3, que es una función lineal con ordenada al origen 3, ¿sí? Y que pendiente tiene menos 2. O sea, si quieren hacerlo desde este punto de vista, como 1 a la derecha y 2 hacia abajo, ¿sí? Entonces, la gráfica de esta función es un estilo así. Pero me dice que solamente para aquellos valores de x que sean menor a 1. Si se fijan, el 1 está justamente acá. O sea que es de acá hacia allá. O sea que toda esta parte del gráfico no estaría. La borramos. Inclusive el 1 no está incluido, así que aquí se dejaría, uno puede hacerlo de esta manera, lo deja en blanco, deja así un punto abierto. Como lo que quiere decir es que no llega hasta ahí la función. Y la otra función la voy a graficar en negro ahí mismo, se va a superponer al principio, pero luego le voy a dar su dominio respectivo, ¿sí? Va a ser la función x al cuadrado, que como la mayoría sabe será una cosa así, x al cuadrado, ¿sí? Pero solamente para aquellos valores que sean mayor o igual a 1. Obviamente que esto no podía estar porque si no a un valor de x le correspondían 2y. O sea que sería toda esta parte. Y ahora la voy a hacer en rojo para que quede la gráfica de la función. O sea que acá sale una curva. Toca este lugar porque ahora sí en 1 esta función sí está definida y fíjense que justo vale 1. O sea que a ojo estamos viendo que la función es continua. Es decir, en ese concepto de que uno la puede graficar sin levantar el lápiz, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, eso es una guía gráfica. Ahora lo tendríamos que justificar analíticamente. De vuelta, repito lo que dije anteriormente. Para los x menor a 1, este polinomio, o sea, es una función lineal que es continua en todos lados, no voy a analizar para esos valores, ya sé que es continua. Y para los x mayor o igual a 1, también es un polinomio de grado 2 que siempre es continuo en todo su dominio, así que no hay problema. El único análisis que hay que hacer es qué sucede en x igual a 1. Si el límite hacia la derecha y a la izquierda coinciden, y si la función en ese lugar, lo que vale la función en ese lugar, también coincide. A ojo estamos viendo que sí, ahora vamos a hacerlo analíticamente. O sea que lo que queremos analizar es el límite de x cuando tiende a 1 por derecha, ¿sí? Perdón, vamos a empezar en orden, por izquierda. O sea, ¿qué le sucede a la función a medida que me acerco al 1 por este lado, ¿no? Por izquierda. Cuando yo analizo la función para esos valores, o sea, a la izquierda del 1, la función toma esta forma. Entonces sería analizar el límite de x cuando tiende a 1 por izquierda de la función menos 2x más 3. La cual en este caso puedo reemplazar directamente. Así que reemplazando me queda menos 2 más 3 me termina dando 1. Menos 2 más 3 me termina dando 1. Entonces, el límite de la función por izquierda, de f de x cuando x tiende a 1 por izquierda es 1. Y cuando calculo el límite, vamos a ver este lado. Cuando calculo el límite de x cuando tiende a 1 por derecha, de f de x, fíjense
que el concepto de límite no le interesa lo que sucede justamente en uno, sino cerca. Como estoy tomando a la derecha, estoy tomando valores a medida que me acerco al x por este lado. Y por este lado es el gráfico de esta parábola, ¿no? La x al cuadrado. O sea que ahí la función es equivalente a analizar el límite a 1 por derecha de la función x al cuadrado, que también, como es continua en toda la, puedo reemplazar directamente, lo cual me termina dando 1. Y aquí vemos que los límites laterales coinciden. Entonces, si los límites laterales coinciden, lo que podemos decir, entonces, que el límite de x cuando tiende a 1 en general, o sea, por izquierda, por derecha, por donde sea que me acerque al 1, de f de x, existe y da 1. Y además, lo único que nos falta revisar, paso por acá, es si la función está definida en 1, pero ya lo vimos que está definida porque la dice su propio dominio. El dominio te está diciendo, mirá, cuando el x es mayor o igual a 1, es decir, cuando sea igual a 1 también, basta con reemplazar acá y vale 1. Entonces, como el último repaso, es decir, tenemos la condición 1, que existe lo que vale la función en 1, ya que en 1 estoy en este, quiere decir que toma 1 al cuadrado igual a 1, listo. Después, lo que acabamos de analizar, existe el límite de x cuando tiende a 1 de la función f de x. Sí existe y me da 1. Lo acabamos de calcular con los dos laterales. ¿Sí? O sea que ya lo tenemos. Y la tercera se da viendo esas dos nomás. La tercera me dice que estas dos tienen que coincidir y acá vemos que coinciden. Por lo tanto, la función en el 1 es continua, ¿sí? Y en consecuencia es continua en todo su dominio. Van a ver que hay otros ejercicios donde tienen que analizar los límites laterales y no coinciden. Entonces, en ese caso, no tenemos la segunda condición fundamental, o tal vez la más importante, que si el límite existe. Cualquier cosa, nos consultan al foro. Nos vemos.